Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. El primer lunes de 1943, unos acordes compuestos por el maestro Parada y unas campanas al vuelo seguidas de un águila imperial sorprendían los oídos y los ojos de aquellos españoles que, guarecidos del frío y para olvidar el hambre, se encontraban en las 4.000 salas de cine que entonces había en el territorio nacional. Vamos a hablar de lo que allí vieron, de lo que surgió, porque surgió nada menos y nada más que el Nodo. ¿Qué era el Nodo? El Nodo es el acrónimo de Noticiarios y Documentales, y para hablar del mismo nos acompaña Rafael Rodríguez Tranche, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias. Y Josefina Martínez, profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar, como digo, del Nodo. Pero primero, ¿qué es? ¿Cómo surge el Nodo? Luego hablaremos por qué y para qué. Nodo surge por una necesidad institucional. La guerra había terminado, la guerra civil, hacía unos años, y convenía, digamos, por parte de las autoridades, centralizar la información, canalizarla y servirse de las salas de cine para crear un producto que pudiera, al mismo tiempo que entretener a esas masas que iban a los cines precisamente para olvidarse de las penurias de la posguerra, tener además, aparte de esa, digamos, parte de entretenimiento, una serie de informaciones que eran fundamentales para el régimen, a través de las cuales canalizar su discurso, un discurso oficial. Esa era, digamos, la función y el objetivo que había con respecto a Nodo. ¿Por qué apareció tan tarde? Bueno, pues esto hay que situarlo en el contexto histórico, en un momento en el que la facción falangista que forma parte del régimen pierde poder, pierde el control sobre la propaganda, y hay que reestructurar esos servicios de propaganda y hacerlos, digamos, más moldeables a un discurso único, a un discurso, digamos, más oficialista. Hay que decir, y he empezado diciendo, que estamos en un lunes del año 1943, en el primer lunes, son 4 de enero. Por lo tanto, hacía 3 años y medio que había acabado la Guerra Civil Española. Ahí habían ocurrido una serie de cosas y también había que, de alguna manera, transmitir otra serie de cosas. Era la posguerra, era tiempo de penurias y de hambre, pero por otra parte el país quería surgir de sus cenizas, resurgir, y venía muy bien como objetivo pues tener un informativo que les diera una serie de pautas, porque no tenían otra manera de informarse. Además, la radio estaba totalmente censurada también, y por supuesto también la prensa. A ese respecto, un dato muy revelador, y es que el número 1 aparece precedido de un pregenérico, digamos, de una especie de carta de presentación a los espectadores de la época, en el que no solamente Nodo se presenta, sino que hace pues una especie de fábula de lo que es el régimen, de cuál es su propósito con respecto a España, y una invocación a todos los españoles a que se sumen a ese esfuerzo colectivo de levantar a España, de hacer progresar a España. Pero además hay una visión corporativista, es decir, cada español debe estar en su puesto, en su lugar. Si es un niño, pues en el Frente de Juventudes; si es un obrero, pues tiene que estar trabajando para que el país crezca; si es una mujer, tiene que estar cuidando a los niños. Es decir, cada uno tiene su lugar en esa especie de gran organigrama social jerárquico que es el Estado corporativo, que es el Estado autoritario, y, como no, en la cúspide, digamos, gobernando los designios de todos los españoles, Franco. Franco en una posición, por supuesto, de conductor, y además de vigilancia serena, porque acaba de ganar una guerra y por lo tanto él sigue teniendo, digamos, esas potestades, esas prerrogativas como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Hablaremos del protagonista, hablaremos del galán de tantísimos años de Nodo, aunque resulte curioso la palabra galán, aunque solamente sea por el físico de la persona de la que estamos hablando. Pero hay otras cosas
y entraremos también en el fondo, pero la forma también era importante porque aquellos telespectadores, aquellos espectadores, mejor dicho, que estaban en el cine, lo que vieron era una locución diferente, una manera de hablar diferente, porque hasta las traducciones eran traducciones en su propio idioma, en el que entendían, hablaban un perfecto castellano. Esto también sorprendió. Sí, sorprendió bastante porque normalmente los espectadores estaban acostumbrados a oír las locuciones o los doblajes de los informativos o de los documentales que venían tanto de Estados Unidos como de América, de Francia o de Italia. Entonces fue un poco sorprendente el poder escuchar con una voz que luego va a ser también la voz del nodo, que va a durar muchísimos años, la misma locución, el propio, fueron cambiando los locutores, ¿no? Matías Prats fue uno de ellos, que también nos hicimos al sonido de su voz. Entonces se constituyó un estilo literario y a la vez auditivo que todo el mundo puede reconocer que era el del nodo. En ese día, y por hacer un breve apunte, pues claro, ocurrían cosas. La Navidad estaba pasando, iba a llegar la Noche de Reyes, había un partido de fútbol importante, estaba el Atlético de Aviación, ahora mismo el Atlético de Madrid, y también estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Había que dar información y propaganda de lo que había sido la Guerra Civil Española, de lo que había sido el triunfo de Franco, pero también había que informar de lo que estaba ocurriendo en los frentes, de una manera, desde luego, curiosa, pero se informaba. Bueno, la verdad es que la relación de Nodo con respecto a la Segunda Guerra Mundial es realmente curiosa. Y sigue los vaivenes del propio régimen, ¿no? Es decir, que por un lado el régimen quiere mantener una actitud de neutralidad, de no entrar abiertamente en la guerra, pero tiene unas claras inclinaciones por las potencias del eje. No en balde, tanto Italia como Alemania han ayudado a Franco a ganar la guerra civil. Entonces, Nodo adopta una actitud muy cautelosa en el sentido de que muestra información, noticias del bando aliado y también del bando de las potencias del eje. De manera que tenemos una doble versión sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos viendo cómo avanza la guerra, cómo se suceden las sucesivas batallas, teniendo información de los dos lados. Esto es una circunstancia realmente curiosa porque, claro, en los otros países, en los países que estaban en guerra, la información era o de un lado o de otro, pero nunca se mezclaba, ¿no? Por lo tanto, hay, yo creo que un seguimiento de la guerra muy interesante porque podemos tener esa doble mirada y, además, un seguimiento curioso en la medida en que, al mismo tiempo, se puede estar con los aliados cuando se está, digamos, tomando Europa, el desembarco de Normandía o el desembarco por Italia, pero cuando las noticias son del frente del Este, es decir, contra la Unión Soviética, ahí somos claramente proeje, puesto que la División Azul está combatiendo junto con Alemania, ¿no? Hablaremos de todo este panorama porque, claro, era el propio panorama político del país, de España. España era neutral y así lo querían hacer ver desde Nodo también. España con su neutralidad, costara lo que costara, pero por otro lado la realidad es que desde el principio había una simpatía hacia Alemania, hacia el eje, que claro, se fue transformando y estamos hablando de que Nodo surge en el año 43, ya han pasado una serie de cosas, la guerra ya lleva un rumbo que desde España se ve con preocupación, pero se ve claramente de qué lado se va a decantar. Bueno, en el nodo, si uno los ve todos los noticiarios seguidos, pues hasta julio del 43 o casi hasta mediados del 44 predomina la información sobre el eje. Pero esto también tiene una razón económica, y es que el celuloide, España no fabricaba celuloide y el celuloide venía de los países en que se podía comprar. Justo en un momento de guerra, pues eran bastante restrictivos. Pero sí había un acuerdo económico o un acuerdo bilateral con Alemania en que enviaba una cantidad de película virgen y de noticias que hasta julio del 43 no se firma con Estados Unidos un acuerdo igual. Pero como Estados Unidos no manda el material virgen que dice que va a mandar, se siguen metiendo más noticias del eje que de los americanos.
Esto también me parece curioso, no tenemos o no tienen celuloide, tampoco tienen, creo, laboratorios hasta entrado el año 1951. Bueno, la verdad es que sí, hay cierta escasez de medios técnicos, pero hay un dato interesante que tiene que ver con la creación de Nodo, y es que se hacía mención a la firma de un acuerdo comercial. Hay un acuerdo específico hecho con la cinematografía oficial alemana, por medio del cual los medios técnicos del noticiario UFA, que hasta ese momento, hasta 1942, se exhibía comercialmente en España, para que todo ese personal y todos sus equipos pasen a depender y a ser utilizados por Nodo. Sí, había limitaciones, pero sin embargo, a pesar de esas limitaciones, pues la verdad es que prácticamente Nodo no faltó ni una sola semana a su cita de 2 ediciones semanales y a tener una red de exhibición pues bastante exhaustiva. Es cierto que en los cines más alejados de las grandes ciudades el desfase temporal era muy grande, ¿no? Porque a lo mejor tardaban meses en llegar las ediciones, pero ciertamente esa voluntad de que el Nodo llegara a todos los españoles, a todas las salas de cine, se cumplió a pesar de esas limitaciones técnicas. Estamos hablando de este periodo de la Segunda Guerra Mundial porque fue importante. Un 40% de las noticias de Nodo eran precisamente sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, como decimos, del lado del eje. Creo que una de las primeras noticias fue la muerte de un actor estadounidense, de Leslie Howard, muy conocido, que fue pues abatido en su avión. Fue una de las primeras noticias que llegaron desde los Estados Unidos. Pero por otro lado, aparte de este 40% de noticias sobre la guerra, también sobre la División Azul, que nos decía el profesor Rodríguez Tranche, la División Azul también es tratada de diferentes maneras. Ya prácticamente en el año 43 estaban volviendo, excepto, por supuesto, los que estaban presos. Claro, la historia de la División Azul en Nodo tiene una presencia importante, se les recibe como héroes y además activa un poco esta visión doble de la Segunda Guerra Mundial, según la cual, bueno, se puede estar con los aliados para unos acontecimientos y en contra de ellos cuando, evidentemente, el frente es en la Unión Soviética. Esto, bueno, yo creo que Josefina también lo podrá explicar mejor, pero claro, a medida que la guerra va terminando, discretamente va desapareciendo la presencia en Nodo de la División Azul y todavía más, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las noticias poco más o menos que lo que hacen es reflejar un canto a la paz y a la fraternidad universal, escondiendo y digamos ocultando en todo momento que durante un tiempo las simpatías fueron bastante claras, ¿no?, hacia las potencias del eje, como si España nunca hubiera estado implicada en esa guerra, ¿no? Es más, llega un momento en que algunos presos vuelven de Rusia y la noticia pues es prácticamente olvidada. La División Azul desaparece de las pantallas y solamente se dan 2 noticias una vez terminada la guerra. Una cuando regresa Semíramis, que fue muy impresionante y que lo recoge de pasada el Nodo, y otra también, una segunda llegada de prisioneros que también lo va a recoger de pasada en un reportaje el Nodo en los puertos de Barcelona. ¿Y cómo se hace la pedagogía de la guerra civil años después de terminada? Bueno, en el propio pregenérico inicial hay una invocación a la guerra civil y desde luego siempre se cuenta desde el lado de, digamos, de la victoria, ¿no? No hay ánimo de reconciliación, yo creo que nunca lo hubo a lo largo de toda la historia del Nodo, y se construye la visión de la guerra civil desde el lado del vencedor, desde el lado del que se cree, digamos, superior porque ha ganado una guerra. Y además con un fuerte componente ritualizante, es decir, se celebra que se ha ganado la guerra, el famoso desfile de la victoria, y buena parte del calendario oficial franquista está vinculado a los hitos de la guerra civil, el 18 de julio, el 1 de octubre, que es cuando se le nombra jefe supremo o caudillo a Franco, y por supuesto el 1 de abril, el día de la victoria. De manera que los grandes acontecimientos institucionales, los grandes ceremoniales franquistas están asociados no solamente a la guerra, sino al triunfo en la Guerra Civil Española. Y vamos a dar un pequeño salto, porque hemos hablado al principio de Franco como protagonista del Nodo. Lo cierto es que durante estos primeros años
aunque por supuesto Franco está en el nodo, no está tanto como después. Hay periodos, hay un periodo importante, los años 50, cuando se firman una serie de acuerdos internacionales ya, cuando empiezan a regresar a España a los embajadores, en los que la figura de Franco sale continuamente, porque también hay noticias diferentes que dar que ya no están tan relacionadas ni con la guerra mundial, por supuesto, ni con la guerra civil española. Sí, Franco, como decía García Escudero, se convierte en el galán del nodo y prácticamente todos los números empieza. Su Excelencia, el jefe del Estado, yo creo que podríamos recrear porque tenemos tan metido en nuestra cabeza el sonido, la voz, la imagen de Franco recibiendo a unos y a otros y efectivamente a partir del año 53 las relaciones con el extranjero, después de vivir una durísima autarquía, pasan a ser muy importantes y por eso cualquier relación que haya con cualquier país va a ser lo que abra o cierre el nodo, que también está un poco pues en el discurso cinematográfico de cómo tiene que impactar una noticia. Podríamos añadir algo que yo creo que también es interesante, ¿no?, respecto a cómo se trata la figura de Franco en nodo. De algún modo sería cómo se administra su carisma, ¿no?, teniendo en cuenta sus limitaciones como orador, como, digamos, figura pública. Se podía sacar poco partido, pero ciertamente sí que hay un intento de aprovecharlo mejor, ¿no? Y esto también está vinculado a cómo va transformándose el propio régimen, ¿no? De manera que, claro, en los primeros años la figura que más se potencia es la del Franco militar, ¿no? Franco vestido, bueno, en cualquiera de los uniformes de los tres ejércitos, ¿no? A medida que la guerra va quedando alejada, va quedando un poco perdida en el tiempo y que justamente se entra en una fase digamos, de crecimiento industrial, primero autárquico y luego ya más abierto al exterior, aparece la figura del Franco estadista, ¿no? Franco vestido de civil que recibe autoridades de otros países, la visita de Eisenhower, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro, hay una tercera y última etapa que corresponde a la decrepitud física de Franco, que yo creo que se intenta ocultar de una manera bastante hábil en una visión más vinculada al Franco familiar. Franco con sus nietecitos, Franco veraneando con su familia, poco más o menos para transmitir la imagen pues de un abuelo apacible al que podemos querer todos los españoles porque ha hecho un gran sacrificio por nosotros. Estamos viendo también estas etapas del nodo, pero a mí aquí lo que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Estamos ya en los años 60 y hay otros temas. La mujer empieza quizá a estar presente y también otras noticias. Yo recuerdo a finales de los años 60 de niña, iba mucho al cine y el nodo, claro, estaba totalmente introducido en nuestras vidas. Era algo que nos faltaba si llegábamos después del nodo. Pero había otras noticias deportivas o de otro tipo. Sí, había todo tipo de noticias, desde peinados, la moda, el deporte, mucho documental y mucha noticia sobre el deporte. Pero lo que es curioso, lo que antes hablaba sobre la mujer, es que solamente hay 60 reportajes en que hablen de la mujer deportista y siempre con un tonillo de condescendencia y bastante ripiosa en que era la señorita no sé cuantitas ha ganado el trofeo de no sé qué y siempre acababan con una frasecita de y dicen que este es el sexo débil, en fin, una serie de locuciones que cuando uno lo ve ahora le rechina, pero entonces ya nos rechinaba. Rechinaba, pero por otra parte la información que recibíamos del exterior, ya no quizá tanto, en los años 60 había otros medios, la televisión estaba ahí, poco a poco iban entrando otras noticias, también se empezaba a viajar, mayor o menormente, pero se viajaba, se salía al exterior y ya la situación era otra, pero aún así, ¿qué noticias prevalecían en esta última etapa? Hay una transformación que tiene que ver con la transformación que tienen los noticiarios internacionales en los años 60. Pierden, por decirlo de algún modo, la batalla de la información frente a la televisión, que es más ágil, que tiene, digamos, medios para producir noticias a diario. Y entonces hay que, digamos, cambiar en dos sentidos. Por un lado, las noticias han de ser fundamentalmente intemporales, es decir, que ya no están pegadas a una actualidad muy marcada. Y por otro lado tienen que, digamos, diluirse un poco en esta especie de noticia blanda, de variedad, que puede tocar cualquier tema social
y los noticiarios ya dejan de ser noticiarios para convertirse en revistas, digamos, variopintas, misceláneas. Se hace más reportaje, exactamente, primaba sobre la noticia. Y también me llama la atención que el nodo no desaparece con la muerte de Franco. Franco muere en noviembre del año 75, 1975. En el año 76 se decide que el nodo ya no es obligatorio en las salas de cine, pero sin embargo pervive hasta el año 81. Sí, esa, digamos, pervivencia, más bien podríamos decir que es una lenta agonía y que tiene que ver, yo creo, que con la incapacidad de deshacerse de los medios públicos, de lo que era la cadena de prensa del movimiento, ¿no? Es decir, periódicos, emisoras de radio, y en ese paquete estaba Nodo. Una primera solución de compromiso es adscribir Nodo a Televisión Española, por ver si de algún modo puede finalmente integrarse, ¿no? Pero realmente es una solución que no produce ningún efecto concreto, que lo único que hace es prolongar artificialmente el noticiario, y además hay una serie de disposiciones que van minando todavía más la vitalidad de Nodo, porque se elimina su obligatoriedad de exhibición poco después de morir Franco, con lo cual poco más o menos se le está condenando a, digamos, a quedar reducido a un complemento marginal en las salas de exhibición. De hecho, los últimos años prácticamente es un producto residual del que no se sabe nada. Profesor Rodríguez Tranche, ha escrito bastante sobre el nodo. Hay un libro, El tiempo y la memoria, que es una referencia. El tiempo y la memoria. Ahora hace 70 años del nacimiento del nodo, en este año, en enero del 2013, ha hecho 70 años, y a mí me parece importante recordar los inicios. Hemos llegado hasta el final, hasta esta agonía final, pero si volvemos a los inicios, ¿qué tiene de especial en relación con otros noticieros de Alemania, de Italia, porque también se dijo en su momento que era filofascista o que copiaba de alguna manera a los noticieros alemanes o italianos mucho más que a los americanos u otros? ¿Qué tiene esto de realidad si volvemos a cómo nació? Bueno, yo creo que Nodo lo has descrito muy bien, ¿no? Ese arranque tiene mucho que ver con el contexto de producción de noticiarios que se hacía en esos años. Y los propios profesionales que forman parte de Nodo vienen de noticiarios anteriores. La impronta alemana en esos primeros años es muy clara, es decir, se hace a la manera de los noticiarios cinematográficos alemanes, para bien y para mal. Para mal desde nuestra óptica actual, en el sentido de que son adoctrinadores, ¿no? Esas ediciones, hay informaciones de fuerte cuño ideológico, pero para bien en el sentido de que se hace un noticiario desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista informativo, de factura cuasi perfecta, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. Entonces, esa herencia o esa impronta de lo que es el modelo de noticiario alemán con un control estricto de la información está, pero al mismo tiempo hay otro tipo de noticias que, por cierto, son noticias que en muchos casos, a lo largo de toda la historia del nodo, escaparon del control oficial en la medida en que, bueno, parecían noticias intrascendentes, pero ahora cobran una dimensión especial porque nos dan una información muy rica de cómo era la España de esa época. Y profesor Rodríguez Tranche, como profesor de comunicación audiovisual, y esto ya porque tengo esa curiosidad, estamos hablando todo el tiempo del fondo, es decir, de las noticias, de lo que se daba, pero por supuesto había una forma, pocos medios, una sintonía que, buena o mala, se nos ha quedado totalmente grabada, algo tendría de bueno también, y la estética. Se hacía con pocos medios, pero se hacía algo estéticamente digno. Yo creo que sí, por lo menos en los primeros años. En los primeros años hay un proyecto muy bien trazado, hay unos profesionales que saben cómo se puede hacer información cinematográfica. Hay también, digamos, una capacidad de registrar la realidad circundante que está vinculada a la fuerza expresiva de esos años. Cuando digo fuerza expresiva me refiero a esa mirada que pueden tener los operadores de época para saber registrar un acontecimiento o cualquier aspecto de la vida cotidiana. Esa formación visual, cuando pasa el tiempo y la analizamos, nos damos cuenta que tiene mucho valor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre poco a poco? Pues que esos mismos profesionales, a medida que, digamos, se van cansando o van, digamos, mecanizando su oficio, pues van perdiendo agilidad, van perdiendo capacidad creativa. Y eso es un poco lo que yo creo que le ocurrió a Nodo, ¿no? Que a medida que fue envejeciendo, envejecieron sus noticias. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Hasta otra ocasión. Gracias a ti. Gracias.
Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.